Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado, como siempre. Os saludo desde el otro lado de las líneas enemigas y hoy la verdad es que me apetecía muchísimo hacer un vídeo sobre Carlo Ancelotti, sobre el entrenador del Real Madrid, y es que, bueno, el canal pues apenas lleva un mes, no llega y bueno, todavía no habíamos tratado pues bueno, de analizar un poco pues qué significa el retorno de Carlo Ancelotti, qué puede aportar y qué cositas pues bueno, ya vamos viendo sobre su desempeño como entrenador del Real Madrid en esta su segunda etapa. Pero bueno, sobre todo quería también esperar a ver al equipo pues por lo menos en un primer partido oficial. Bueno, pues ya tenemos esa pequeña referencia que puede servir, que podría ser ese partido del pasado sábado del Real Madrid, esa victoria 1-4 contra el Deportivo Alavés, y bueno, pues bueno, por lo menos para poder observar esas primeras pinceladas sobre lo que puede ser esta segunda etapa de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid. Y lo primero que me gustaría destacar es que seguramente la elección de Carlo Ancelotti como sustituto de Zinedine Zidane, yo creo que ha sido ante todo una decisión por parte de la directiva. Bueno, la calificaría tal vez como cómoda, ¿no? Una elección cómoda, una elección de un entrenador que ya conoce la casa, un entrenador que bueno, pues siempre ha estado muy afín a los deseos de la directiva. Es un entrenador que no está, bueno, no acostumbra a crear incendios. Es un entrenador pragmático, es un entrenador muy de club, es un entrenador bueno, que aunque se marchó del Real Madrid, fue cesado del Real Madrid, yo creo que dejó un buen regusto a todos los madridistas. No deja de ser el entrenador de la décima. Bueno, yo creo que por muchos motivos la elección de Ancelotti era una elección que resultaba fácil, que resultaba cómoda para la directiva. Bueno, mucho más allá que otros candidatos, como podía ser, por ejemplo, Antonio Conte, que evidentemente pues Conte sí que te va a exigir desde el primer momento pues una serie de contrataciones, una serie de, bueno, pues no sé cómo decirlo, bueno, de manera de hacer, de manera de contratar, intentar imponer su estilo al equipo. Y bueno, pues es un entrenador que de todos he sabido que no se muerde la lengua cada vez que bueno, pues la directiva de los clubes en los que ha estado pues no le ha dado lo que ha pedido, o bueno, pues ha tenido algún tipo de discrepancia con las directivas de los clubes donde ha estado, ¿no? Juve, Chelsea, Inter, cualquiera de ellos siempre pues había tenido problemas de ese tipo. Y evidentemente Carlo Ancelotti es un perfil completamente distinto. Es un entrenador que suele adaptarse muy bien a lo que tiene, a lo que el club le ofrece. Y yo creo que por ese y por otros muchos motivos pues la elección de Carlo Ancelotti pues resultaba, pues como os digo, una elección cómoda, una elección sensata para este momento particular del Real Madrid, después de la salida de Zinedine Zidane, una salida que no fue del todo, digamos, idílica, por llamarlo de alguna manera, después de esa carta en la que, bueno, pues el entrenador francés se despachó a gusto, bueno, pues tanto contra los medios de comunicación y el trato que le dispensaron, como bueno, pues el escaso apoyo recibido por parte de la directiva en ese tema que escocía y tanto al entrenador francés. Y tengo que decir que la elección de Ancelotti personalmente me parece una elección adecuada, sobre todo teniendo en cuenta el momento concreto que vive el Real Madrid, la institución y la plantilla, ¿no? Bueno, a todas luces es el fin de una etapa. Estamos viviendo los últimos coletazos de una etapa gloriosa, en la que se han ganado muchísimos títulos, tanto con él como con Zinedine Zidane.
y bueno, pues quizá no sea una apuesta de futuro, pero bueno, si te sale bien, pues evidentemente pues ya lo tienes, ya tienes muchísimo ganado teniendo aquí al técnico italiano, ¿no? Y ojalá sea así, y ojalá pues dure muchos años y pueda ser él la persona que lidere desde el banquillo ese nuevo proyecto ganador que bueno, que en principio todo parece indicar que estaría construyendo el club, aunque pues bueno, esta temporada pues todavía tiene pinta de que va a ser pues eso, una temporada de impasse, una temporada en la que todavía pues vamos a tener que bueno, pues competir con lo que tenemos, sacar lo mejor de lo que tenemos, y yo creo que Carlo Ancelotti, que tiene ese perfil de entrenador que sobre todo se caracteriza por aprovechar muy bien lo que tiene, yo creo que por ese motivo principalmente yo creo que era la elección adecuada. Por definir un poco cómo es Carlo Ancelotti desde mi punto de vista como entrenador, yo destacaría pues bueno, varios temas, ¿no? En primer lugar, lo que os he dicho, ¿no? Yo creo que ante todo es un entrenador muy de club, es un entrenador con un perfil muy de club, de adaptarse mucho y muy bien a lo que tiene, a lo que le puede ofrecer el club que le contrata en cada momento. Es un entrenador con muchísima experiencia, es un entrenador con mucho mundo, que ha dirigido a grandísimos equipos. Seguramente bueno, pues pues se encuentra en esa etapa final de su carrera, pero bueno, pues ha visto en el regreso al Real Madrid pues un espaldarazo importantísimo, una especie de segunda juventud, pues bueno, para poder encarar y afrontar y liderar pues bueno, ni más ni menos que pues el proyecto del club más grande del mundo, ¿no? Él además ya sabe lo que es, él ya ha estado aquí y bueno, pues a todas luces yo creo que tengo la sensación que esa experiencia de 2 temporadas que tuvo en el Real Madrid, yo creo que es algo que le ha marcado, ¿no? A pesar de que es un entrenador evidentemente por su historia muy ligado al Milan, yo creo que sin duda su estancia en el Real Madrid le ha marcado muchísimo, ¿no? Muchísimo más de lo que le haya podido marcar su estancia en el Paris Saint-Germain, su estancia en el Chelsea, su estancia en el Bayern de Múnich. Yo creo que desde luego, desde que salió del Milán, su experiencia en el Real Madrid, yo creo que le ha marcado profundamente, y se nota en su entusiasmo. Yo veo un Ancelotti en esta segunda etapa muy motivado, muy entusiasmado. Me ha gustado mucho ese detalle de iniciar la pretemporada una semana antes de lo que inicialmente Zidane tenía previsto. Se le ve con muchas ganas de trabajar, también de reivindicarse como entrenador, aunque sea un entrenador que bueno, que no es del gusto de los puristas exquisitos ideológicos antimadridistas, pero bueno, por mucho que le pueda poner de los nervios a los Maldini, Valdano y compañía, pues bueno, es un entrenador cuyo currículum habla por sí solo, y desde luego es indudable la categoría como entrenador de Carlo Ancelotti, ¿no? ¿Cómo suele jugar Carlo Ancelotti, ¿no? Yo creo que quizá por porque han pasado ya 5 años desde su anterior etapa en el Real Madrid, pues se nos ha olvidado un poquito la manera de jugar de Carlo Ancelotti, pero bueno, yo creo que el referente de su anterior etapa nos puede servir en parte para entender muchas cosas de lo que vamos a ver en esta segunda etapa, aunque no va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Carlo Ancelotti en aquella primera etapa, yo recuerdo, principalmente jugó, o bueno, practicó básicamente 2 dibujos, el principal el 4-3-3, pero también combinándolo muchas veces con el 4-4-2, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Yo creo que son los 2 sistemas con los que el técnico italiano se suele mover, ¿no? En el partido del sábado contra el Alavés, pues claramente el dibujo era un 4-3-3, ¿no? Bueno, nada nuevo. En aquella primera etapa en el Real Madrid, yo recuerdo que claro, era un equipo
jugadores que ya están, que todavía están en la plantilla, pero muchos de ellos ya no están, y principalmente muy condicionado evidentemente por la presencia de Cristiano Ronaldo, ¿no? La verdad es que, bueno, tener un bicho como Cristiano pues te condiciona mucho a la hora de plantear partidos, y bueno, pues yo creo que él encontró en el 4-3-3 la mejor respuesta en aquella primera temporada, aunque encontró una solución bastante interesante, una solución táctica bastante interesante, que era la de reciclar a Ángel Di María como centrocampista, como interior. Y bueno, eso le permitía pues bueno, en ataque jugar con ese 4-3-3 y luego en defensa posicionarse a un 4-4-2, ¿no? En ataque el centro del campo pues estaba, recuerdo, formado por Xabi Alonso, Khedira y Di María, y los tres de arriba pues Cristiano en banda izquierda, Benzema en el medio, y el mejor Gareth Bale, el mejor Bale que hemos visto, yo creo que fue aquella temporada pues en la banda derecha, ¿no? Para luego en defensa agruparse en torno a un 4-4-2 con Cristiano y Benzema arriba, Bale cubriendo la banda derecha y Di María escorándose a la izquierda, dejando el centro del campo para Xabi Alonso y Khedira, ¿no? Eso fue lo que vimos en aquella primera temporada de Ancelotti, ¿no? Al año siguiente creo recordar que ya empezaron los problemas de lesiones recurrentes de Gareth Bale, y eso condicionó bastante los planteamientos del equipo, y recuerdo que sí que se tiró mucho más por un 4-4-2, ¿no? Por un 4-4-2 más puro, en el que Cristiano y Benzema formaban la delantera, y James, que se fichó aquel año, pasaba a ocupar la banda izquierda normalmente, Isco la banda derecha, y si no recuerdo mal, con Kroos y Modric en el medio, ¿no? Más o menos así es como fue su segunda temporada en el Real Madrid. Pero como os digo, aunque algunos de los nombres de aquel equipo todavía están en la plantilla de hoy, evidentemente la mayoría de ellos ya no están, y ha cambiado muchísimo el equipo en esos 5 años, ¿no? Yo creo que quizá precisamente por no estar tan condicionado por la presencia de un jugadorazo del nivel de Cristiano Ronaldo, yo creo que en esta temporada vamos a poder ver a un Ancelotti más en estado puro, a nivel táctico, a nivel estrictamente futbolístico, ¿no? Yo creo que se van a poder ver cosas que seguramente no se pudieron ver en aquella etapa, y es que me llama mucho la atención, más que el partido del otro día, sobre todo sus declaraciones, su rueda de prensa posterior, en la que hacía muchísimo hincapié en la de presionar muy arriba, ¿no? En lanzar esa presión alta, y es algo que no practicó en exceso en su primera etapa, ¿no? Y yo creo que seguramente muy condicionado por un Cristiano Ronaldo que, a todas luces todos sabemos que no es el jugador más sacrificado defensivamente de la historia, ¿no? Seguramente con este equipo él cree que sí que puede exigir un poquito más, él cree que seguramente Hazard o Vinicius, dependiendo de quién esté, sí que puede aportar ese punto de presión extra. Evidentemente el no tener un bicho de esa categoría, de la categoría de Cristiano, te obliga a jugar más como equipo, a jugar más como colectivo, y yo creo que me llamó muchísimo la atención esa insistencia, ¿no? En lanzar esa presión alta, en que no había que tener miedo a correr ese riesgo, ya que contamos con una línea defensiva formada por jugadores muy rápidos, ¿no? Vamos a ver si eso se produce y revierte en resultados positivos para el equipo, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención del partido del sábado contra el Alavés fue el posicionamiento del centro del campo, pequeñas diferencias con Zinedine Zidane.
También hay que tener en cuenta que en el último partido no estaba Toni Kroos, pero sí que es cierto que con Zidane veíamos a un Casemiro que se incorporaba mucho más al ataque y quizá pues no ejercía tanto esa labor de pivote. A nivel defensivo sí, pero sí que, bueno, con Zidane sí que lo utilizaba muchas veces para a Casemiro para, bueno, pues para incorporarse al ataque, para aparecer desde segunda línea y, bueno, pues aprovechar esa sorpresa, ¿no? El planteamiento de Ancelotti yo creo que fue mucho más sencillo, mucho más clásico, con un Casemiro pues mucho más anclado en el pivote y dejando el protagonismo ofensivo pues tanto a, bueno, pues a la calidad y maestría de Luka Modric como al vigor y la fuerza de Fede Valverde como auténtico box to box, ¿no? Donde yo creo que ese es uno de los puntos positivos de Ancelotti. Yo creo que puede aprovechar muy bien las características del jugador uruguayo, ¿no? Esperemos que pueda sacar lo mejor de Fede Valverde en su mejor posición, que es la de la de interior, no tan pegado a la banda derecha, ¿no? Más cosas positivas. Yo creo que la llegada de Ancelotti hace muy cómoda o más cómoda la participación de Bale, ¿no? El compromiso de Gareth Bale, que a todas luces es importante. Esta sin duda va a ser su última temporada en el Real Madrid. Pues bueno, yo creo que la llegada de Ancelotti va a hacer que por lo menos le sea mucho más cómodo a Gareth Bale pasar ese último año en el Real Madrid con un entrenador del que yo creo que guarda buen recuerdo, un entrenador que cuenta con él, un entrenador que ha hecho referencias positivas hacia el jugador galés y que, bueno, pues yo creo que le puede hacer esa estancia muchísimo más agradable y, bueno, pues ojalá eso revierta en una mayor aportación por parte de Gareth Bale, ¿no? Yo creo que, será difícil ver la mejor versión de Gareth Bale, pero por lo menos, insisto, solo con que veamos una buena versión de Gareth Bale, pues vamos a tener muchísimo ganado, ¿no? Y es que otro de los aspectos positivos de Ancelotti es que seguramente es un entrenador que aparte de todo, pues es un entrenador que siempre da la sensación de tener una dinámica muy positiva. Es un entrenador que yo creo que va a remover cosas dentro del vestuario. Evidentemente, un vestuario después de tantos años con un mismo entrenador, pues hay ciertos vicios que se cogen, hay ciertos favoritismos que se cogen, que son normales y son naturales, ¿eh? No estoy criticando a Zidane. Es normal que después de tantos años, pues Zidane, pues al final redujera su número de jugadores utilizables, a los poquitos que vimos en la temporada pasada, ¿no? Al final Zidane, yo creo que el año pasado llegó un momento que se lió la manta a la cabeza y dijo, tiro con la vieja guardia, tiro con los que me son fieles, con los que me son incondicionales y el resto, lo siento mucho, pero no cuento con ellos y no juegan ningún minuto y y si tienen que salir, pues saldrán, ¿no? Caso de Odegaard, caso de Jovic y otros casos de otros jugadores que prácticamente no tuvieron ningún tipo de participación el año pasado, ¿no? Yo creo que Ancelotti también viene con la intención de cambiar eso. Vamos a ver cómo resulta, vamos a ver cómo responden, vamos a ver ese Isco, a ver si es cierto que con Ancelotti podemos ver una mejor versión de Isco. Vamos a ver ese Bale, como os decía antes, y vamos a ver si poco a poco más jugadores se van sumando a la dinámica del equipo y aportar ese granito de arena tan necesario en una liga que yo creo que va a ser tan disputada y tan igualada, ¿no? Otra característica de Ancelotti es que, a pesar de ser un entrenador italiano y que los entrenadores italianos, todavía tienen esa reputación de defensivos, en el caso de Ancelotti, nada más lejos de la verdad, ¿no? Yo creo que el técnico italiano se caracteriza por ser un técnico, de muy buen gusto futbolístico, de jugar con un buen trato de balón, de ser, y sobre todo, yo creo que
de hacer un fútbol quizá mucho más directo que el de Zinedine Zidane, ¿no? En el primer partido de esta temporada contra el Alavés ya lo vimos, ¿no? Es decir, el equipo cuando llega a 3/4 de campo pues no se lo piensa, ¿no? Quizá también por las características de los jugadores que teníamos en banda, ¿no? Tanto Hazard como Bale son dos jugadores que no se lo piensan, que cuando recogen el balón pues rápidamente van hacia portería, hacia posiciones de ataque, hacia posiciones de desequilibrio, intentando desbordar, intentando combinar, triangular y buscar opciones pues tanto de disparo de media y larga distancia como de intentar llegar a línea de fondo, ¿no? Yo creo que eso sí que lo vamos a ver. Seguramente eso nos va a propiciar una mayor cantidad, una mayor productividad a la hora de marcar goles. Esperemos que así sea, pero evidentemente eso también conlleva riesgos, conlleva el riesgo de más pérdidas de balón, más contraataques a favor de nuestros rivales y probablemente se pueda resentir a nivel defensivo el equipo, ¿no? Pero yo creo que por lo menos es una propuesta atractiva, es una propuesta llamativa, cogiendo básicamente los mismos elementos que hemos tenido en los últimos años, pero con una propuesta ligeramente diferente, ¿no? Yo creo que a veces se peca de comparar a Zidane y a Ancelotti y decir que son entrenadores prácticamente iguales, y yo creo que no, yo creo que tienen matices muy diferenciales, y uno de ellos es este, ¿no? Yo creo que Zidane tal vez era más de intentar tener los partidos controlados, de ejercer un control más acuciado de los partidos, y quizá Ancelotti sea más del gusto de ida y vuelta, de ser a nivel ofensivo quizá pues un punto más descarado, más atrevido, y yo creo que eso está intentando transmitirlo también a sus jugadores de ataque para que no se lo piensen y empleando su calidad, su velocidad, su desborde, puedan llegar a posiciones de ataque y posiciones de peligro con mayor rapidez, y con la defensa rival quizá más desarmada, ¿no? En cuanto a la prensa, ¿no? Que es un tema que quemó y mucho a Zinedine Zidane, y vamos a ver cómo puede afectar a Ancelotti. Yo creo que Ancelotti tiene la ventaja primero de su experiencia y su larguísima trayectoria como entrenador. Es un entrenador sabio, es un entrenador inteligente, es un entrenador pragmático, es un entrenador que no va a generar incendios, es un entrenador que no se va a complicar la vida con la prensa, que los va a torear con maestría. Lo lleva haciendo desde siempre, es un entrenador que sabe perfectamente cómo dominar esas ruedas de prensa, ¿no? Y llevarlas bastante a su terreno. Yo creo que Zinedine Zidane en su última etapa estaba tremendamente quemado con ese tema, ¿no? Con esas preguntas incómodas, impertinentes, que no tenían nada que ver con los partidos, que no tenían nada que ver con fútbol. Yo creo que en parte Ancelotti yo creo que va, de alguna manera empieza de nuevo, yo creo que va a saber lidiar con eso, empieza de cero nuevamente con el trato con la prensa. Su trato con la prensa ha sido bueno, aunque como a todo entrenador del Real Madrid, lo pusieron a parir, lo pusieron, casi de ser un mero alineador, al igual que le pasó a Zidane, y si no son alineadores, pues son tiranos, como el caso de Mourinho, y si no, son vividores, y si no son, cualquier cosa que a los medios de comunicación, les sirva para fomentar polémicas estériles, polémicas absurdas, polémicas que no vienen a cuento, pero cualquier cosa le sirve al antimadridismo mediático para lanzar sus proclamas y su relato antimadridista, ¿no? Yo creo que Ancelotti en ese sentido, yo creo que da ciertas garantías, da tranquilidad, y también creo que es otro de los motivos por los cuales se apostó por el regreso del técnico italiano, ¿no? Yo creo que conoce muy bien la Liga Española, conoce muy bien a los medios, y
yo creo que los va a saber gestionar y torear, pues como os digo, con maestría torera, ¿no? Por resumir, pues eso, yo creo que la elección de Ancelotti, pues como os digo, es una elección cómoda, es una elección, por otro lado, pues bueno, yo creo que en cierto modo lógica, en cierto modo con sentido, teniendo en cuenta las circunstancias actuales del club. Yo creo que es un entrenador que por resumir, yo creo que viene con muchísima ilusión, a pesar de ser un técnico con tan dilatada experiencia. Es un entrenador que yo creo que va a aportar un cierto aire fresco en el vestuario. Es un entrenador que yo creo que bueno, que por muchos motivos yo creo que puede servir un poco de motivación y de revulsivo para una plantilla, para un vestuario que quizá pues ya estaba demasiado adaptado, demasiado acomodado a Zinedine Zidane, y que bueno, pues yo creo que esa no discriminación, sino bueno, no sé cómo decir, esa no inclusión de ciertos jugadores quizá más díscolos, pues bueno, yo creo que queda aparte, que empieza una nueva etapa, que los Bale, Isco y compañía, Ceballos incluso, Odegaard si quisiera, pues van a tener una nueva oportunidad y bueno, pues en base a un fútbol pues seguramente mucho más atractivo, en el sentido de ser mucho más directo, no tan controlado, no tan estrictamente táctico, y bueno, pues yo creo que le viene muy bien al Real Madrid. Yo creo que es un entrenador que le viene bien a este Real Madrid y a este periodo concreto de su historia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal funciona todo. Lo que vimos el otro día, pues la verdad, debo reconocer que me sorprendió en positivo, y esperemos que esa sea la línea que siga el equipo durante toda la temporada, ¿no? Y bueno, y por mi parte, pues no me relío mucho más. Como siempre, pues nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle un fuerte like, y os animo a que os suscribáis al canal. Y poco más, simplemente despedirme de vosotros, vikingos. Como siempre os digo, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.